días a toda la audiencia de esta emisora, deseando que Dios esté con todos nosotros. Hoy vamos a estudiar o vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 17, la despedida que Jesús hizo de la tierra cuando Él con el Padre tenía pactado el tema de que iba a volver con Él. Pero antes, a causa de todas las infiltraciones que ha sufrido el cristianismo desde allá hasta acá, voy a leer cómo infiltraron la cruz, si bien Jesús murió en la cruz, pero cómo la infiltraron, que la han puesto casi como un emblema de adoración. En vez de adorar a Jesús, se adora la cruz, se le canta a la cruz. Voy a leer de la historia del cristianismo. El emperador Constantino, estoy hablando del año 312 después de Jesucristo, imperaba en Roma, Francia y Gran Bretaña. El Imperio Romano en realidad imperaba en todo el mundo, pero imperaba en estas potencias. Inmediatamente después de Nerón, que sabemos la persecución que hizo Nerón a los cristianos, la manera de matar cristianos que tuvo él, este Constantino se propuso cambiar todo el aspecto de la política romana con el fin de robustecer su imperio. Hasta aquí, con Nerón, mataban a todos los cristianos. Y Constantino da un edicto adverso que le da garantías de vida a los cristianos. Más vale tienen que desaparecer los que hablen en contra del cristianismo. Constantino pensaba que con los cristianos robustecería su imperio, porque él decía, estas personas daban la vida por lo que creían, y repartió carteras de gobierno, como 7 carteras, y después de su victoria hizo de la cruz el estandarte de sus ejércitos. Hasta ahora la cruz nunca había aparecido por ninguna parte, como símbolo de sus ejércitos. La instauró más adelante, lo instauró como símbolo de la Iglesia cristiana romana, aunque él no pertenecía. Primeramente se mostraba una cruz vacía, y en la Edad Media comenzaron a presentar la cruz con Jesús muerto en ella. Y así se filtraron dentro de la iglesia las costumbres paganas. Constantino no fue converso del cristianismo, nunca se convirtió. Su fe estaba puesta en adoración al sol, donde una cruz era como base para la adoración al sol. La cruz oficializada en la iglesia cristiana nunca fue un símbolo cristiano, sino un símbolo del paganismo infiltrado en la iglesia de Roma por los poderes políticos de turno. Bueno, habiendo hecho esta reseña histórica, me voy a referir, sí, a mi Jesús, a nuestro amado Jesús, con todo el amor nuestro que Él se merece. Voy a comenzar recordando algunos pasajes. Vamos a ir viendo que Jesús no se tuvo que ir de la tierra
porque le habían dado muerte de cruz. Este fue un pasaje de la vida de Jesús. Él decía de sí mismo, yo vivo. Y a la cruz la llamó una hora. Cuando él hablaba de todos esos acontecimientos diabólicos alrededor de la cruz, nunca los reconoció ni como muerte, ni le dio importancia. Solamente en su programa se llamaba una hora, viene una hora. Y también lo llamó en otro momento bautismo de sangre. Pero nunca para él fue puntualizada como su muerte. Revisando palabras de despedidas, vamos a ir mirando en Lucas 22, 28 al 30, Lucas 22, 39, 45, Juan 12, 27, dice Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Y entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno, cualquier cosa. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Jesús está dispuesto a hacer el anuncio de su partida. No se lo inventaron en la tierra. Jesús no se tuvo que ir porque lo mataron en una cruz. Jesús tenía ya con el Padre arreglado este tiempo para retirarse de la tierra, que se llama que ya había cumplido con todo lo que tenía que hacer. En Juan 16 se despide totalmente de los discípulos. Su conversación es con los discípulos. Ya le había advertido en el aposento alto de que algo iba a pasar. La traición de Judas, ya había hablado algo, pero cuando van al Getsemaní es el lugar de la confesión de que él se va. Es el lugar de la despedida. En el 16, versículo 4 al 7 dice Jesús, mas os he dicho estas cosas, le está hablando a los discípulos, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús, en estos capítulos, para nada habla de su muerte. No es el tema de Jesús. El tema de Jesús se llama vida y anuncia cómo sigue el programa de Dios en la tierra. Ya había anunciado, y desde él, que llegaba primero las marcaciones de una hora. Él decía, llega una hora.
Y en segundo lugar, que es una hora, dice que es una hora de glorificación. Y en tercer lugar, anuncia la necesidad de irse, porque tiene que ir al Padre a enviar al Espíritu Santo, dándonos algo de información sobre los programas celestiales. Y dice, si yo no me voy, el Espíritu Santo no puede venir. También anuncia a los discípulos y dice en el capítulo 14, versículo 19, un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y vosotros también viviréis. Jesús seguía adelante con el proyecto sagrado que tenía y veía hacer al Padre. Los enemigos preparaban el circo de la cruz y pensaban que esto sería un trastorno para el programa divino, mientras el programa divino seguía adelante. Él, Jesús, anuncia su programa. Ahora tengo que irme. Ahora tengo que dejar la tierra para ir a ti. Y me glorificarás a mí. Y yo te glorificaré a ti. Y ahora vamos a enfocarnos en una hora de la que Jesús hablaba con el Padre. Mientras en la tierra el Sanedrín hablaba de otras cosas, Jesús seguía hablando de la vida. La tierra registra una historia negra de Jesús. Y Jesús sigue hablando del cielo. La gente decía, habrá sido un trueno, habrá sido un ángel. Esto fue un anuncio desde el cielo que nosotros no podríamos explicarlo, porque es sobrenatural. El Padre está respaldando al Hijo cuando el Hijo está diciendo que ha terminado la obra y se está yendo de la tierra. Una hora. Tiempos de Dios, no de los hombres. Habla también de glorificación, otro término que es del cielo. Tengo que ir a mandar al Espíritu Santo, otro término del cielo. Juan 14, 19 dice, yo vivo. Los estaba consolando a los discípulos porque termina de anunciar que se va. Seguramente los discípulos pensaban en los acontecimientos de la tierra y Jesús contesta nuevamente con el cielo en su voz. Yo vivo, vosotros también viviréis. Y de Juan 17 se desprende otra terminología espiritual que obedece al cielo. Y ya no estoy en el mundo, dice Jesús, y estaba en el parque del Getsemaní. Él habla en tiempos del cielo. Él no estaba sofocado por lo que preparaban en la tierra. Él seguía su propio destino según veía hacer al Padre. Él ya había dicho, yo pongo la vida por mis ovejas, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ahora vamos a entrar en la lectura del capítulo 17.
Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Qué interesante, dice Jesús, he sido glorificado en ellos. ¿Es glorificado el Señor en vos? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me ha dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son de este mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En esta lectura de Juan 17, Jesús le está anunciando al Padre que deja la tierra. Estamos aclarando que Jesús con el Padre sabían cuándo iban a dejar la tierra. No es lo que pensaba la turba, que muerto el perro se acabó la rabia. Más vale la rabia se la agarraron ellos, porque Jesús no era un perro. Le anuncia al Padre que deja la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Glorifica a tu Hijo. Así, ahí viene el romance entre el Padre y el Hijo, porque se va de la tierra. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Esto es igual a decir: Padre, dame el placer de engrandecerme con esplendor y magnificencia.
Dame la dignidad de ser honrado y alabado. Dame la reputación y fama. Hazme merecedor de gloria. ¿Para qué? Para que también tu Hijo te dé a ti el placer de engrandecerte con esplendor y magnificencia, para darte la magnificencia, la dignidad de ser honrado y alabado. Quiero darte la reputación y fama y hacerte merecedor de tu gloria. Gloria a Dios. Como le has dado el dominio sobre toda carne a tu Hijo, para que sobre ella dé vida, que permanezca por la eternidad. ¿Y en qué se basa esta eternidad? En que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien por tu voluntad enviaste a la tierra. Cuando Jesús hace toda esta manifestación, es orando y hablando con el Padre. Evidentemente, hay notables diferencias entre la oración que Jesús hace a su Padre que la oración que Él hace en Getsemaní. O sea, una es la oración que nos enseña a hacer a nosotros, el Padre Nuestro, es muy distinta a la oración que hace Él. Que aquella manera de orar que nos enseñó a nosotros en el Padre Nuestro, realmente Él sentía que nos dejaba en la tierra con un malo de quien debíamos ser protegidos, donde la iniquidad se nos presenta de mil maneras, y las menciones que encontramos en el Padre Nuestro son que nos cuide del inicuo. En el Padre Nuestro no se usa el término glorificación, sino el término referido a Dios es santificar su nombre. Es una acción que debemos tener para con Él, para con su nombre. Nosotros no tenemos el poder de lograr su santidad, sino que Él ya es santo. Quienes tenemos que santificar adentro de nuestro ser es el concepto de santificación. Nosotros tenemos que santificar el concepto. Es el concepto de santificación. No estamos llamando a la tierra a un ser igual. En el Padre Nuestro estamos llamando a un ser distinto, que nosotros lo estamos llamando a que se introduzca en las mezquindades de la tierra. ¿A quién? A un ser distinto. No es un igual. Es un ser que pertenece a otro plano de cosas. Él es santo y debemos tomar reconocimiento de tal. Santificar su nombre dentro nuestro. Antes de comenzar a pedirle ayuda por las bajezas que existen en esta tierra, santifiquemos su nombre. Pero Jesús, cuando está haciendo esta oración en el Getsemaní, ahora voy a hablar de la oración del Getsemaní, está hablando con un igual, que sigue siendo igual, pero en distintos tiempos y en distinto lugar.
El tiempo de esta oración es cuando acababa la obra en la tierra, pero lo que él reclama al Padre es algo anterior en el tiempo, algo que existió en los tiempos de la tierra y como tiempo pasado, y se refiere a aquella gloria que teníamos de antes de la fundación del mundo. En ese momento del Getsemaní, él estaba en la tierra y hablaba en los tiempos de la tierra. Y ahora hablo esto en el mundo para algo. Jesús está orando a plena conciencia de que se va del mundo. Él se va del mundo, donde experimentó los sentimientos y dolores del alma como lo vive cualquier ciudadano de esta tierra. Jesús, hecho hombre. Y ahora está por cambiar de estado Jesús. Se nota en su lenguaje que él percibe que ahora cambia de estado, por eso pide la glorificación. Se acercaba la hora de ir con el Padre al lado del Padre. Se acercaba una hora de un cambio radical. Había probado los dolores del mundo. Había nacido en un corral de animales. Apenas a unos días de haber nacido muy chiquitito, un bebito, tuvo que experimentar en su haber una amenaza de muerte. Tuvo que experimentar a unos padres muy afligidos, huyendo de un país a otro. De grandecito fue carpintero, era un trabajador y por eso también lo disminuían y lo tomaban como argumento para establecer que si era hijo del carpintero no podía ser hijo de Dios. A sus poderes, los cuales manifestó Jesús, no se lo atribuían a Dios, sino a Belcebú o a Satanás. Cada vez que abría su boca los hombres o señores de la tierra, le saltaban como fieras, hacían todo tipo de burlas, disminución de lo que él decía. ¿Cómo y de qué manera se levantó la tierra contra él? El Getsemaní fue su despedida de la tierra. Todavía no había sido entregado para que lo maten, pero las hostilidades de esta tierra se seguían marcando en maneras muy agudas en medio del fervor de los enemigos. Y Jesús recuerda la dulzura que había sido vivir con su Padre. Otra vez dejo el mundo, capítulo 16, versículo 28. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Y levantando sus ojos al cielo, comienza su oración, que donde le cuenta al Padre lo que ha hecho en la tierra. Y ahora yo voy a ti, Padre Santo. Padre Santo, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo. No dice, he sido glorificado por ellos. A nosotros no nos es dado glorificarlo, sí es dado que Él se glorifique en nosotros. La gloria es esa bienaventuranza que se apoya en la potencia del amor y que conduce a la unidad.
una unidad planteada por la verdad. En la verdad no se plantean dos verdades. En esta oración del Getsemaní está planteada la relación de amor de Jesús con el Padre. La gloria no es una terapia de excelentes frases para levantarnos el ánimo. Cuando Jesús le dice al Padre que lo glorifique, no le está pidiendo una terapia de apoyo. Después de tanto maltrato que tuvo en la tierra, sino que Él está hablando de algo que está basado en el amor, con aristas muy posesivas o con entregas a poseer la gloria que tiene como resultado único el ser uno. Tiene como resultado la unidad. Como decía Jesús, como vos y yo somos uno. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Y de la manera que se manifiesta la unidad del Padre y del Hijo, es una unidad posesiva. Sean como nosotros, dice Jesús, que somos uno. Yo, Jesús, uno en ellos, tu Padre, uno en mí. Vuelvo a repetir, yo, Jesús, uno en ellos, uno en nosotros. Tu Padre, uno en mí, para que sean perfectos en unidad y que el mundo vea que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que estén conmigo a donde yo estoy. Quisiera que estén conmigo donde yo estoy y que vean la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y que el amor con que me has amado esté también en ellos y yo en ellos. Los que del mundo me diste tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. La verdad es una primer premisa que no tiene interpretación. Y como una primer premisa, no tiene sobre ella ningún juicio. No se pueden poner juicios. La verdad es una fuerza que nos lleva a la unidad de pensamiento y de espíritu. Tiene fuerza. La unidad tiene fuerza en sí mismo. Ejemplo. Voy a dar un ejemplo práctico. Estamos observando el clima y se larga a llover. No ponemos sobre esa verdad ninguna interpretación porque no es un cuadro, no es un óleo donde podemos poner nuestra interpretación. Es una verdad. La verdad es que llueve. Y en esa verdad se produce una unidad natural. Cuando no hay interpretaciones, hay verdades. Y cuando hay verdad, hay unidad. Unidad del pensamiento. Unidad de acción. Todos saldrán a ponerse un piloto o a tomar un paraguas o a ubicarse en un resguardo. Esta lluvia logró la unidad de criterio y también la unidad de acción. Todos salieron a hacer lo mismo. Nuestra primer premisa en el reino es que Jesús es la verdad.
Te ruego que sean uno como vos y yo. Somos uno. Esta es la despedida que Jesús hacía a la tierra. En acción, entrando directamente a la glorificación del Padre, estado de amor como habían tenido ellos dos desde siempre, desde antes de la fundación del mundo. Mientras estaba entregando estos temas al Padre, mientras le estaba contando al Padre que había terminado su tarea de amor y de unidad, también tenía temas de despedida con sus discípulos y les decía en el 16:22, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, dice Jesús. Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él es el que dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo habla todo lo que oye. Hablará todo lo que oyere y se los hará saber aquellas cosas que han de venir. El Espíritu Santo, dice Jesús, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Los discípulos estaban empañados en tristeza. Se habían llenado sus corazones. Y Jesús les dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu Santo, el que los consolará, a quien yo Jesús os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Un Espíritu Santo que proviene del Padre, pero el que lo envía es el Hijo. Y el Hijo se glorifica porque nos transmite temas de Él, porque el Espíritu Santo nos va a transmitir temas de Jesús, temas de Él, porque es así su amor posesivo, que se logra en la gloria. ¿Para qué? Para que seamos uno, yo en ellos y tú en mí, Padre, que el mundo sepa en la unidad perfecta de ellos y en nosotros, que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y habiendo conversado con sus discípulos e implorando al Padre, salió Jesús con sus discípulos y entró en un huerto al otro lado del torrente de Cedrón. Y entraban con él sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. También Judas conocía a ese lugar. Era un lugar en el cual Jesús muchas veces se reunía con sus discípulos. Y Judas
tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allí. Estos fueron con linternas, antorchas y con armas. Entonces la compañía de soldados, el tribuno de los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y le ataron. Así se despedía Jesús de la tierra, aseverando que de ahora en más vendrá un espíritu a este mundo. Y a este espíritu no lo podrán destruir. Conviene, dice, conviene que yo me vaya. Así viene él. No tendrá cuerpo, es un espíritu, y se moverá en ustedes, y nadie podrá controlarlo. Estrategia que procede del Padre Dios, pero enviado a toda la tierra por Jesús, porque este espíritu hablará de mí, dice Jesús. Este espíritu va a hablar de mí, y yo me glorificaré en él, que me glorificará el Espíritu Santo. Así fue la despedida que nos hizo Jesús, anunciándonos que se iba de la tierra y volvía al Padre. Jesús no nos comunicó el proyecto que en unidad y amor tenía con el Padre Dios. No, Jesús nos comunicó el proyecto que en unidad y amor tenía con el Padre Dios, de cómo alcanzarnos y no abandonarnos en este campo de maldades que es la tierra. Una vez que a Jesús lo prenden y lo atan, soldados alguaciles de los sacerdotes y fariseos, ni los sacerdotes le toleraban nada a Jesús. Los cristianos, ¿qué pensamos? ¿Que todavía tenemos que estar agradecidos a Judas que lo entregó por dinero? A los alguaciles sacerdotales, soldados y fariseos y a todos los que participaron desde ese momento del Getsemaní hasta que llegó al Gólgota. ¿Qué pensamos? ¿Que gracias a ellos hemos obtenido la salvación? ¿Y queremos creer que si no hubiese sido así, sin cruz, no hubiese habido salvación? Está tan torcida la cosa que a veces como solemnes y acongojados cantamos: «Oh, cómo amo yo esa cruz». Y pensamos que de los únicos que se despidió Jesús fue de Juan, el apóstol, y de su madre María, cuando le dijo desde la cruz: «Hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo». Y el Getsemaní, ¿por qué se ignora? La despedida fue en el Getsemaní para toda la tierra, y en gozo y alegrías y amor con su Padre, pasando ese amor a la tierra. No nos habló de muerte, nos hablaba de vida, gozo, paz, verdad, vida. Y honramos el Gólgota y la cruz sucia, repugnante, consecuencia de la rebeldía y la traición del supuesto pueblo de Dios que rechazó todo lo que venía de él, que lo exasperaban permanentemente hasta tener que entrar al templo con un látigo, tomándose el trabajo de hacerlo con tiempo y bien pensado para poderlos echar del templo, porque habían hecho de él cueva de ladrones. Me acuerdo también cuando están en este huerto al otro lado del torrente de Cedrón, cuando vienen a prenderlo a Jesús por ganancia de Judas,
Pedro sacó una espada y le dio a uno en la oreja. Habían logrado en Pedro una gran irritación. Iban a tocar a su maestro. Pedro no supo quizás reconocer los tiempos, pero que estaba irritado no hay dudas. Y de parte de nosotros, sus hermanos, no sé por qué surge un juicio contra Pedro, que había que estar en los zapatos de él. Y no hay que olvidarse que para ese encuentro con Jesús, el mismo Jesús les había pedido que cambien capas por espadas, y tenían que llevar espada. ¿Cómo podemos tener armonía con el Gólgota y su cruz? ¿Cómo no nos irritamos como nuestro hermano Pedro? ¿Cómo no nos irritamos junto con Jesús al entrar al templo y sacarlos a todos con látigos? ¿Qué tenemos los cristianos? ¿Sangre de pato? Muchos creen que el Gólgota y la cruz fue el camino de su despedida con el mundo. Pero es tanto que no es así, que cuando resucitó estuvo 40 días más, terminando con todo lo que tenía que hacer. Los cristianos no se dan cuenta que la cruz no lo paró, no se dan cuenta que ni la resurrección lo paró, sino que resucitó e inmediatamente a sus discípulos comenzó a darles órdenes estratégicas para no ser descubiertos y poder cumplir con todo lo acordado entre el amor del Padre y del Hijo. ¿Qué pensás? ¿Que en la cruz se te fue? ¿Qué pensás? ¿Que Jesús se te escapó? ¿Qué pensás? ¿Que Jesús tuvo la intención de ausentarse de esa responsabilidad? No es así. Se quedó en la tierra. Ya se había despedido de sus discípulos en el aposento alto cuando anunció la traición de Judas. Y ahora se dirige al Getsemaní a manera de despedida, pero totalmente conectado con el Padre, teniendo casi una conversación triparta con el Padre, pidiéndole que lo reciba con aquella gloria que antes habían tenido. Y a nosotros, dándonos conocimiento del misterio más hermoso de su continuidad en la tierra a través del Espíritu Santo, y dándonos así inquerencia en su reino como suyos que somos, como seres que somos capaces de que Él, Jesús, se glorifique en nosotros, como Él lo dijo. ¿Cuál fue su verdadera carga y dolencias? Una cruz que le impusieron, o sea, no es la cruz que le impusieron, o sea, era una cruz interna que cargaba por nosotros, porque estábamos en la tierra en medio de lobos, y aún nos alcanzaban sus poderes, esos que Él dijo, seguirán a los que lo aman, echarán fuera demonios, hollarán serpientes. Todavía existía un peso inmenso en el corazón de Jesús, porque todavía no se había logrado la unidad. El tema de la ley y la gracia había puesto en una distancia abismal a algunos otros. La idea de un reino para beneficios propios, los gnósticos, los fariseos y las distintas ramas internas del judaísmo helenistas, los que no querían que los niños se acerquen a Jesús, las ideas personales de cada uno. La unidad no era lo más fácil de lograr, ni en aquel tiempo, ni en este tiempo. En el nombre de Jesús tenemos que aprender a renunciar a nuestros pareceres para arrimar a los pareceres de Él, que se glorifica en nosotros. La unidad es una esencia que lo llevará a Jesús a ser pleno. Yo te ruego que sean uno
decía Jesús, como vos y yo somos uno. Están los movimientos ecuménicos que luchan por la unidad de las instituciones eclesiásticas, pero nunca lograron nada, porque cada denominación tira harina para su costal, y de ninguna manera Jesús cargó y rogó por este tipo de unidad. Él quiere unidad de espíritu y unidad de santificación en Él, en el pensamiento, y esto es esencia de Cristo. Esto es esencia del mundo trino. Esto es esencia. Glorifícate en mí. Muchas gracias por su atención.